Hola, soy Pablo Martínez y este es el segundo vídeo que voy a hacer para mi proyecto del TFG sobre la evolución de los videojuegos. Os voy a contar de forma rápida la historia de los videojuegos. Actualmente, la situación de la industria del videojuego y su narrativa nos dice que la tendencia actual es la creación de historias cada vez más elaboradas, todo tipo de temáticas complejas y creíbles, con personajes principales y secundarios bien construidos y con entornos que crecen o que se expanden a medida que vas jugando, como pueden ser los juegos de Last of Us, Red Dead Redemption o Horizon Zero Dawn. Las narrativas basadas en la interacción de sentido lineal están acompañadas por otras que dividen la acción y fomentan la participación intensiva del jugador, dándole más control. Es interesante, como anuncian Leibowitz y Clark, la creación de contenidos descargables para continuar o aumentar lo que se ofrece en los videojuegos actuales, algo favorecido por la conexión de fibra óptica a Internet y una mayor potencia de consolas y ordenadores. Hay que tener en cuenta que el videojuego no fue creado para contar historias que van tomando forma mientras el jugador avanza. Los videojuegos fueron creados con el objetivo de entretener a un público joven, niños y adolescentes, con juegos de acción rápida, mecánicas simples, niveles que enganchaban, que iban aumentando la dificultad de forma gradual para prepararte para un jefe final o una escena final, proponiendo un reto al jugador y animando a que éste siga jugando, mejorando y poder superar así esta última fase o este último nivel. Este modelo es conocido como arcade, del cual recibe el nombre de las máquinas recreativas que había en los salones recreativos, con este mismo nombre. Las partidas en estos salones eran rápidas y limitadas. Estas limitaciones tecnológicas no ayudaron a crear un ambiente de desarrollo propicio para el videojuego con una narrativa sólida y compleja. No fue hasta 1976 que apareció la consola conocida como Channel F, la primera consola con cartuchos intercambiables, lo que permitía al consumidor jugar en su casa sin tener que pagar una moneda o un ticket por cada partida, además de poder contar con una biblioteca propia de juegos y cambiar de juego y de ritmo y pausar a su gusto. La siguiente consola, la llamada Atari 2600, fue lanzada a la venta en 1977, que fue un éxito en venta, lo que provocó que se empezaran a desarrollar más videojuegos, comenzando con una corta edad de oro del videojuego arcade en Norteamérica. Después de que varias compañías empezasen a desarrollar videojuegos, la industria del videojuego se saturó de estos juegos famosos y plagios de estos mismos. Usaban exactamente las mismas mecánicas y en algunas ocasiones incluso los mismos gráficos. Por ejemplo, el clásico juego Pong fue clonado por sus propios creadores para que pudieran aprovechar al máximo el éxito de este videojuego en las recreativas. A su vez, las pequeñas empresas también empezaban a desarrollar sus propios videojuegos, que eran copias a su vez de los juegos originales, lo cual saturó al mercado de copias de baja calidad, ya que no ofrecían ningún contenido nuevo, ni un aumento de dificultad o nada que pudiese sumar un valor añadido a estos videojuegos, a este mercado. El negocio de las consolas recreativas también se vio afectado, ya que al haber demasiados salones recreativos y al ser el público objetivo niños y jóvenes que disponían de recursos muy justos, para algunas pocas partidas no eran capaces o no podían mantener todo el ecosistema. Debido a unas malas decisiones, las empresas que creaban estos juegos, la industria sufrió un declive y el videojuego se vio forzado a evolucionar y adaptarse a un nuevo escenario que se estaba formando. Tras este crash que sufrió la industria, el videojuego empezó a experimentar una serie de cambios en la forma en la que tiene de contar historias, aunque la esencia en principio sería la misma. A partir de este momento se empieza a dividir la forma en la que se entiende el videojuego, una división que se va a ir acentuando a medida que pasa el tiempo y que el medio del videojuego madura y se extiende como fenómeno de masa. Esta división se produce entre ludologistas y narrativistas. Los primeros centrarán el foco del desarrollo en los pilares básicos del videojuego, como las mecánicas y la jugabilidad, poniéndolo por encima de la historia y los elementos narrativos, mientras que los segundos conciben el videojuego como un medio que sirve para narrar una historia de forma distinta a la existente hasta ese momento. Ven el videojuego como una herramienta para contar una historia de forma diferente, centrándose en menos acción desenfrenada o en mecánicas de juego más abrumadoras, sino que el jugador poco a poco vaya descubriendo una trama compleja y sea capaz de tener momentos de observación y reflexión personal. Esta división no es absoluta, la mayoría de los juegos se encuentra muchas veces entre estas dos corrientes. Por ejemplo, en el videojuego Crash Bandicoot 3 existe una línea narrativa clara. El jugador que controla a Crash debe evitar que el Dr. Cortex consiga los cristales de poder a través de una serie de misiones o de mundos.
pero este contexto solamente sirve para poner al jugador en contexto, ya que es un juego clásico. Cuando ve un gameplay se ve un juego clásico de plataforma, donde al empezar a jugar los elementos narrativos desaparecen y dando lugar a un plataforma clásico. Otro ejemplo más narrativista, por así decirlo, es Final Fantasy VII, donde la historia se ve continuamente interrumpida por pequeños combates que apenas aportan nada a la historia, pero que presentan unos desafíos que el jugador debe ir completando cada poco tiempo. Una de las consecuencias que tuvo esta crisis o crash en la industria del videojuego fue que la sociedad iba perdiendo el interés en los videojuegos. El principal público, niños y adolescentes, habían crecido ya jugando y como consecuencia habían pulido y habían mejorado mucho y le habían cogido el truco a los videojuegos, siendo mucho mejores que aquellos jugadores que jugaban casualmente. A estos jugadores más avanzados se les empezó a llamar jugadores hardcore, o hardcore gamers o gamers para abreviar. A estos jugadores hardcore o gamers, como se les denomina en inglés, fueron un elemento muy importante y clave en el desarrollo de la industria, pues comenzaron a exigir videojuegos con una mayor calidad gráfica, con una mejor jugabilidad, historias más profundas, tramas más complejas con un nivel de dificultad más elevado. Este incremento de dificultad es un debate que sigue abierto a día de hoy, pues los jugadores más casuales, los que no son estos hardcore gamers, se ven desplazados dentro de la propia industria del videojuego, ya que estos juegos requieren demasiada habilidad y tiempo para ser jugados como forma de entretenimiento simple y rápido. Por ejemplo, el popular juego Hollow Knight, lanzado en 2017, es un objeto continuo de debate por no tener selector de dificultad y ser un juego notablemente complicado. Muchos jugadores quieren jugar este juego y probarlo y conocer la historia del personaje, pero la mayoría acaba jugándolo sin terminarlo debido al elevado nivel de dificultad que tiene. Los videojuegos han experimentado muchos cambios desde sus primeros días y esto se debe a que es un medio que evoluciona a la par que la tecnología. Al mismo tiempo, el videojuego es víctima de las mejoras tecnológicas que se introducen periódicamente en la industria. Por ello se dice que el videojuego envejece mal. Si a día de hoy se vuelve a jugar a juegos que marcaron la historia del medio, como pueden ser Grand Theft Auto 3 o Shenmue, que salieron en 2001 o 1999 respectivamente, se pueden apreciar como los gráficos y algunas mecánicas están absolutamente obsoletas, debido al gran salto que han dado en la calidad del apartado gráfico y los movimientos en la pantalla en los últimos 10 años. Es posible ver este cambio de forma más clara si comparamos el primer juego dentro de una misma saga, por ejemplo The Legend of Zelda, que el primer juego salió en 1986 y el último juego nacido o creado que fue Legend of Zelda Breath of the Wild, que salió en 2017, o Grand Theft Auto San Andreas, que salió en 2004, y Grand Theft Auto 5, que salió en 2013. En esto se puede apreciar la rápida evolución de la industria del videojuego en las últimas décadas. A medida que pasan los años, no solo mejora el apartado gráfico, la jugabilidad también ha evolucionado de forma clara. El realismo en los movimientos que el jugador ve en pantalla es muy importante para lograr una mayor inmersión dentro del propio videojuego. Los primeros videojuegos no disponían de la tecnología suficiente para lograr un movimiento humano real, mientras que los juegos de hoy en día consiguen recrear fácilmente la sensación de movimiento real gracias a los avances tecnológicos y a la captura de movimiento, como por ejemplo se pueden apreciar en videojuegos como Horizon Zero Dawn o Red Dead Redemption 2 o The Last of Us. En estos videojuegos, tanto las expresiones faciales como los movimientos de los personajes son muy realistas, ayudando a sumergirse más en el universo, en este caso que proponen compañías como Rockstar o Sucker Punch. El videojuego es un medio audiovisual que va más allá que el cine o la literatura, ya que cuenta con un elemento que lo diferencia claramente y que lo hace completamente diferente y a la vez más rico, que es la interactividad. En la mayoría de los videojuegos, el jugador es el protagonista de la historia que se le presenta y traspasa la pantalla para descubrir una trama y avanzar dentro de la historia que le proponen. Uno de los elementos que los videojuegos han tomado del cine es la guionización. En los primeros videojuegos las tramas eran simples, se te presentaba un conflicto, por ejemplo, la princesa ha sido secuestrada, como en Mario, que Peach es secuestrada por Bowser. Hay que ir superando niveles y fases para llegar al castillo de Bowser y rescatar a la princesa Peach. Esta premisa es conocida popularmente como el viaje del héroe, presentada por Campbell, y ha sido utilizada tanto en la literatura como en el cine, pero en los videojuegos triunfan todavía más gracias al factor de interactividad que posee el videojuego, ya que sin ayuda del jugador este mundo no progresaría y así la historia no avanzaría nunca y la princesa nunca sería rescatada o el mundo completado. El día de hoy hay una premisa que se sigue utilizando en el videojuego, pero de forma mucho más elaborada, como por ejemplo los videojuegos de mundo abierto pero con historia, God of War o Horizon Zero Dawn.
Desde hace algunos años se le está dando mucha importancia al guión dentro del videojuego, tanto que algunas compañías contratan a los mejores guionistas de la industria cinematográfica para crear las historias de sus videojuegos. Gracias a esto, los jugadores son mucho más exigentes y demandan historias perfectas y llenas de emociones. Ya no se conforman con una historia simple como puede pasar con The Legend of Zelda o Super Mario, que en su momento triunfaron enormemente. Por este motivo, a día de hoy existen videojuegos con guiones más extensos que las mejores producciones de Hollywood. Un videojuego que destaca por su guión es Red Dead Redemption 2, cuya longitud alcanza más de 2000 páginas de guión, que equivale a unas 60 horas de duración de misiones principales, sin contar misiones secundarias y eventos extra aparte que el juego te ofrece. Porque según el director, si apilases todos los folios del guión de Red Dead Redemption 2, alcanzarían más de 2,5 metros. Las misiones secundarias, eventos aleatorios que suman páginas al guión, tienen una tarea fundamental en los videojuegos. Y es que gracias a estos objetivos voluntarios que a veces no aportan nada a la trama principal, ayudan a crear un mundo más vivo y una experiencia más enriquecedora para el jugador. En este mundo puedes explorar sin avanzar en la trama, permitiéndote conocer mejor a los personajes secundarios o incluso al protagonista, mejorando así la inmersión que experimenta el jugador. Si te ha gustado este vídeo, puedes entrar en la web evolucionvideojuegos.es y conocer más sobre la narrativa y la historia de los videojuegos. Un saludo y hasta la próxima.